9:28 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en nuestra cancha de visitante. Ya está nuestra fisioterapeuta de cabecera, Isabel Cortés, para platicarnos de un tema que aqueja sobre todo a aquellos que utilizan mucho las rodillas. O sea, a todo el mundo. A todos. Y en todo momento. Buenos días, Isabel. Buen día. Platícanos. Buen día, Jorge. Hola, buen día. Ay, Dios chistorín, mío. hombre. No aguanta nada. Ay, Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades degenerativas, ¿sí? Que son enfermedades que se dan por debilidad del cuádriceps, por exceso de ejercicio en el gimnasio, todas las personas que hacen exageradas clases de spinning, de zumba, de crossfit, de baile, todo este tipo de aeróbicos, por ejemplo, también, todo este tipo de actividades en el gimnasio, por el exceso de estas actividades, y también se da por alteraciones en la biomecánica de la rodilla. Mira, por ejemplo, ahorita estamos viendo justamente un video de lo que son las clases de spinning. Cuando hacemos todo este tipo de actividades sin medida, con un sobreuso, pues empezamos a tener todo lo que son estas enfermedades por desgaste. Entonces, la primera enfermedad o patología que se presenta es la condromalacia rotuliana, que la estamos viendo justamente en la imagen. Estamos viendo la rótula, debería de estar centrada. Ahí vemos en la imagen los puntitos en negro, ahí debería estar la rótula. Pero cuando empieza el proceso de condromalacia, lo que hace es que se desgasta el cartílago que está por detrás de la rótula, ¿sí? Y este tipo de desgaste da lo que es como dolor e inflamaciones, mucho dolor, mucha inflamación en toda la parte anterior de la rodilla o alrededor de la rodilla. Y generalmente en este tipo de problemas es porque hay una debilidad del cuádriceps, pero en lo que es el vasto interno. Incluso ahorita vamos a ver una imagen que nos muestra pues todo lo que es la musculatura del cuádriceps. Muy buenos cuádriceps. Exactamente, ahí vemos el cuádriceps. De hecho, aquí lo vemos, mira. Tenemos una imagen, el vasto interno, que es el músculo más gordito que vemos en la parte de adentro de la rodilla. Este músculo se debilita muchísimo, entonces el de afuera, que también es parte del cuádriceps, que es el vasto externo, comienza a hacer tracciones y a jalar de más, es el que empieza a jalar la rótula hacia afuera, y el vasto interno tiene una debilidad, entonces es como un imbalance que se presenta en la rodilla. De hecho vemos al ladito que está todo lo que es el esqueleto, hay una línea que se forma desde arriba, desde la cadera hasta la rótula, y hay otra línea que se forma de la tibia hacia arriba. Ese ángulo que forman las dos líneas se llama el ángulo Q. Cuando hay problemas, cuando hay desviaciones en la rodilla, cuando la rodilla empieza a generar deformidades, ese ángulo comienza a alterarse. Mira, aquí por ejemplo estamos viendo todo lo que es las prensas, por ejemplo, cuando hacemos mucho peso, esa rótula empieza a rozar con el fémur de manera constante, entonces ese cartílago se desgasta en exceso y el dolor es impresionante, y esto pasa muchísimo, por ejemplo, con las personas de edad avanzada, o con sobrepeso. A ver a Jorge? No, Las dos veces te volteó a ver, con edad avanzada y con Nunca, sobrepeso, pues, y te volteó a ver. Síguele, Isabel, por favor, que no te interrumpa. Ay, Dios mío. No, bueno, este tipo de patología se da mucho, por ejemplo, en las personas que quieren bajar de peso y se van al gimnasio y que empiezan a hacer muchísimas clases por querer bajar de peso. Entonces lo que hacen es que sobrecargan la rodilla y comienzan a hacer un proceso degenerativo en la rodilla. Esto no es bueno en ningún caso. Creo que es muy importante lo que estás diciendo, Isa, porque el spinning, que es muy popular, o sea, la gente piensa que hacer bicicleta no te genera ningún impacto, ¿no? Piensan que es un ejercicio fácil, que no te va a lesionar, pero al contrario, hacer spinning es de altísimo impacto para las articulaciones, sobre todo las rodillas. Por supuesto, y sobre todo cuando se presenta una debilidad del cuádriceps, la persona llega con ganas de bajar de peso y ese cuádriceps no está preparado para ese ritmo, para ese movimiento repetitivo, para esa sobrecarga o esos pesos los que se exponen en el gimnasio. Entonces, por supuesto, empieza a desgastar de más el cartílago. Otra patología que se presenta es la artrosis de rodilla. Lo que sí quiero comentar es que la artrosis de rodilla sí es una degeneración del cartílago completo. Todas las estructuras que llevan cartílago en las rodillas empiezan a degenerar. Pero este tipo de patología se presenta más por edad, por sobrepeso y también por exceso de ejercicio, pero es un proceso más degenerativo.
Sí, todos pues obviamente vamos envejeciendo, las células empiezan a perder su capacidad, ya los tejidos no son los mismos y bueno, pues el cartílago también empieza a disminuir esa condición. En algún momento, Jorge, me preguntabas si había lo del líquido sinovial. Sí. Bueno, el líquido sinovial es un líquido que está dentro de la rodilla y que permite el deslizamiento de hueso con hueso. Funciona como un poco de amortiguación, ¿sí? Es como nutritivo y tiene la consistencia como de una clara de huevo. Entonces, este tipo de ejercicios, pues lo que hacen es que también, de alguna forma, pues todo este líquido empieza también a disminuir y pues empieza el roce con roce de las articulaciones. Esto provoca muchísima inflamación y muchísimo dolor. ¿Qué deportes son más factibles donde te puedes lesionar una rodilla? Son todos cuando la persona no tiene el suficiente fortalecimiento para estar dentro de esa actividad. El spinning, lo que es el crossfit, lo que es el básquetbol, el voleibol, el fútbol, todo este tipo de actividades que llevan muchísimo compromiso de la rodilla, pero que es una rodilla que no está preparada para este tipo de actividad. O sea, en un futbolista, por ejemplo, profesional, pues esto no pasaría porque tiene un cuádriceps lo suficientemente potente y un vasto interno y externo suficientemente potentes, pero en una persona con sobrepeso que va a las clases de spinning por muchas horas, pues por supuesto empieza con ese desgaste y ese proceso degenerativo. O una sentadilla mal hecha con una barra, ¿no? De pesas. Eso, los pesos, híjole, los pesos son súper importantes. Este tipo de problemas son, pero así causa de todos los días de consulta, o sea, son muchas consultas por día que recibimos precisamente por este tipo de desgastes. Incluso hoy les voy a dar un tip, pero es un tip únicamente para mejorar el dolor, no va ni a curarlos, ni va tampoco a producir más líquido sinovial, no, simplemente es para disminuir el dolor mientras se saca un diagnóstico bastante exacto y ya comenzar un proceso de fisioterapia. Y el tip son los baños de contraste, son maravillosos los baños de contraste. ¿Qué son los baños de contraste? Vamos a colocar calor sobre la rodilla 3 minutos. 3 minutos calor, 1 minuto hielo y otra vez 3 de calor. Son 5 puntos que vamos a tocar. 3 de calor por 1 de hielo, 3 de calor por 1 de hielo y 3 de calor. Comenzamos con calor y terminamos con calor. Ese es el circuito, 3, 1, 3, 1, 3, 3 de calor, 1 de hielo. Esto lo que hace es que hace un efecto de bombeo dentro de la rodilla y nos permite que haya obviamente como una desinflamación de estos tejidos. Mejora muchísimo el dolor y ayuda muchísimo a las señoras o a los señores con este problema. Isabel, tienes además otro padecimiento de las rodillas para esta mañana. Bueno, la verdad es que todo se puede desgastar, tanto los ligamentos colaterales, por ejemplo, los ligamentos colaterales son ligamentos que ofrecen estabilidad. Cualquier actividad en exceso para la cual la rodilla no esté preparada, pues genera todo lo que es un problema, una distensión, un desgaste. Aquí se pueden comprometer varias cosas. Los ligamentos colaterales que ofrecen estabilidad a la rodilla, los meniscos que funcionan como amortiguador. Cuando se meten, por ejemplo, muchas cargas, como decía Jorge, en el gimnasio, de estar bajando y sentadillas, nos podemos exponer a que en esas flexiones profundas se agriete el menisco. El problema con el menisco es que el menisco no se repara como tal solo, o sea, no tiene tanta irrigación. Entonces hay que hacer sutura. Y si de plano ya se fragmentó el menisco, pues definitivamente hay que abrir, extraer ese pedazo de menisco que quedó suelto y volver a cerrar. Ya sería proceso quirúrgico. Entonces, aparte de dejar de hacernos los fuertotes en el gimnasio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para evitar ese tipo de lesiones, incluso lo vamos a poner en otro programa porque vamos a llevar una rutina de fortalecimiento del músculo cuádriceps, sobre todo en el vasto interno, que es el músculo que se debilita con este tipo de patologías o de enfermedades. Así que, señores, si ustedes hacen muchísima actividad en el gimnasio, el spinning, las clases de zumba, todo lo que es impacto, crossfit, deben de hacerlo con medida y debe de ser progresivo, y para esto deben de fortalecer mucho el cuádriceps antes de hacerlo, no se expongan. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Isabel Cortés, nuestra fisioterapeuta aquí en Claro Sports y en Deportes en Claro. Te vemos la próxima semana. Claro que sí. Muy Gracias, bien. Isa. Gracias. Una pausa más y todavía regresamos con mucho.